Estás escuchando Cronopios en Acción, un podcast que está hecho para contarles cómo transitan dos mujeres por el universo de los cronopios. Aquí estamos, despistadas y al margen, para contarles cómo vemos diversos fenómenos que pasan frente a nuestros ojos, para poder transformar desde raíz nuestro pensamiento. En este podcast les hablaremos sobre aquellos fenómenos sociales y culturales de la actualidad. Les mostraremos la forma en que pensamos y nos relacionamos con el mundo en el que vivimos. Aquí con ustedes Monique. Hola. Y Magic, les contaremos la realidad desde nuestros ojos. Bienvenidos a Cronopios en Acción. Hoy les vamos a hablar de un tema súper controversial. Escuchen bien, hoy les vamos a hablar de la hiperproductividad. Y acá estamos con Moni, que está sentada al lado mío. ¿Cómo estás, Moni? Bien, súper contenta de hablar este tema porque es un tema, el tema es ¿a qué nos lleva a exigirnos de más? Y yo creo que este tema es algo que me preocupa bastante porque creo que en toda mi vida como que me ha preocupado siempre estar haciendo cosas y no solamente estar haciendo cosas, sino cosas que valgan la pena. Entonces es un tema que me preocupa mucho y quiero hablar de ello, de cómo es que lo hemos intentado canalizar, a veces lo logramos y a veces no, pero al menos saber identificar cuáles son las causas de por qué nuestra sociedad y nosotros permitimos ese tipo de cosas en nosotros mismos. 100%. Yo creo, Moni, que esto viene desde la época de la revolución industrial, inclusive. En ese momento ya la exigencia era muy fuerte y eso se ve, por ejemplo, en el Fordismo. Y bueno, eso se fue trasladando de generación en generación históricamente y hoy en día siento que esa exigencia viene también del sistema de redes sociales en el que estamos inmersos y que todo el tiempo hay mandatos como levántate a las 5 de la mañana, levántate y date un baño de agua fría, ¿no? Y haz ejercicio. Y es todo como, por eso mencionaba este tema de la producción en serie del Fordismo, porque es todo como así, como muy mandatos de autoexigencia. ¿Vos qué pensás en ese sentido? Yo creo que sí tiene todo que ver con esto que me dices, pero yo creo que sí tiene que ver mucho con que ha cambiado ese modelo de producción. O sea, en ese Fordismo era como que viene de Ford, de todos estos autos que ya conocemos, viene de que tenías una persona que es como un jefe, un patrón que te decía, oye, tienes que hacer y tienes que cumplir estas horas de trabajo y tienes que producir tanto y tienes que llegar a ciertos resultados. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo y lo que ha pasado no solo con la pandemia, sino con todo el esquema de vida que ha estado cambiando y hemos estado cambiando afortunadamente, es que nosotros ya somos nuestros propios jefes. Entonces, ¿qué pasa cuando eres tu propio jefe y cuando tienes tus propias decisiones? Digo, aún trabajas en una empresa como que te dan un montón de libertad y te dicen, bueno, tú organízate y tienes que cumplir con esto y esto y esto. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que me he quedado no solamente 8 horas trabajando, porque aunque digo, bueno, me levanto a las 9 de la mañana, ¿no? Y tal, o sea, me quedo hasta las 11, 12 de la noche atendiendo temas y es una cosa de que ya estoy trabajando 12 horas al día. O por ejemplo personas que muy cercanas que he visto que están todo el día con el celular atendiendo como llamadas o mensajes y que de pronto dicen, bueno, es que estoy trabajando. A ver, espérame, ¿estás trabajando el domingo a las 3 de la tarde? ¿En serio? Justamente es eso, yo creo que estamos en una sociedad hiper exigente en todos los sentidos, que exige que uno esté despierto todo el día y que esté produciendo todo el día y que se elimina de esta manera la posibilidad de la contemplación, ¿no? Y en esa falta de contemplación lo que tenemos también es una falta de conocimiento del mundo externo porque estamos todo el tiempo en esa vorágine de producir y de la hiperproductividad. Y esta hiperproductividad, primero les queremos explicar que tiene que ver con que la hiper significa mucho, entonces es como un exceso de producción. Y eso nos lleva a la autoexigencia, que es como exigirnos, pero ya no a otras personas, ya no otras personas nos tienen que exigir, sino nosotros mismos somos los que llevamos el látigo con nosotros mismos
Y eso es súper siniestro, porque al final como que nosotros mismos tratamos de hacer que valga la pena. A mí, por ejemplo, algo que me pasa mucho, Majo, es que en todas las cosas, incluso como en las cosas placenteras, yo trato siempre de que valga la pena. No sé, ponle tú, voy a una fiesta y quiero que sea la mejor fiesta. O voy, por ejemplo, veo Netflix y digo, bueno, no quiero perder hora y media de mi vida, tiene que ser la película, la mejor película o la mejor serie para invertir este tiempo de mi vida. Y en ese lapso que yo tengo que decidir, ya perdí 40 minutos de mi vida y acabo escogiendo lo que sea. O ponle algo que valga la pena, pero como que siempre mi pensamiento está, tiene que valer la pena, tengo que aprovechar mi tiempo. Justamente, que es el tiempo, ahora la noción del tiempo cambió muchísimo, porque ahora el tiempo es como cada día como si fuese el último, ¿no? Y es justamente vos tenés ese miedo a perder tu tiempo, y es un chip que nos instauraron del sistema y que ya tenemos adentro, de que todo el tiempo tenemos la necesidad de producir algo o de pasar un momento al que le podamos sacar el máximo provecho posible, ¿no? Entonces está como esa sensación, yo creo hoy en día, que ya nos la ponen como adentro de la cabeza, como un chip mental. Pero fíjate que ese miedo, o sea, yo creo que es bastante irracional y demasiado abstracto. Platicaba hace algún tiempo con una persona que vivía en los países de guerra, en esos países que eran Israelí, Palestina y todos estos países de guerra. Y él no vivía ahí, pero su familia vivía ahí. Entonces él lo que me decía, que es lo que pasaba en estas tierras, que era como que la gente vivía el día como si fuera el último día. Entonces la gente de pronto, o sea, lo que sucedía con estas personas era que en realidad les podía caer una bomba en cualquier momento y se podían dar un balazo. Entonces era como, bueno, vive el día como si fuera el último. Entonces, por ejemplo, las mujeres se adornaban demasiado, se ponían todas sus joyas, los hombres invertían en lugar de casas en automóviles. Y siento que esa materialidad se ha vuelto algo un poco abstracto en nuestra cabeza, porque es al final un miedo irracional que nos implanta pues la sociedad. Yo creo que tiene mucho que ver con la sociedad. Sí, también tiene mucho que ver con el deber ser y con lo que nos imponen y lo que se espera y cuál es la expectativa de cada uno de nosotros. Ya desde chicos, desde la educación, nos imponen que tenemos que ser hiperproductivos, ¿no? Que ya si tenemos algún tipo de distracción ya somos seres que tienen que ser estudiados o analizados psicológicamente. Entonces ya desde la educación primaria, desde la educación secundaria, nos ponen este chip también de la competencia, que es parte también de la hiperproductividad y del consumo, y nos hacen ser parte de eso, quieras o no. Y fíjate que a mí, por ejemplo, la competencia a mí no me afecta tanto porque, no sé, yo por ejemplo he ido a clases de natación 10 años y no aspiro como a ser la mejor, pero esa parte como que la tengo manejada y de alguna manera también siento que ese relajamiento a mí me ayuda como para tomarlo más a la ligera, como tomarlo menos en serio. Pero hay otros aspectos de mi vida en las que de pronto como que esa competencia sí o sí como que me marca, pero como hacer algo, como te decía, ¿no? Como que hacer algo que valga la pena. Y por ejemplo, no sé, que valga la pena es como ver lo mejor o hacer lo mejor de algo. Y eso como que pues a mí me ha afectado bastante. Y de una de las maneras en que yo lo he hecho es como, bueno, ¿qué tanta importancia tiene que yo sea la primera en natación o como la mejor haciendo una postura de yoga? Entonces como que relajar esa parte es algo que me ha ayudado bastante a mí a canalizar esa como esa frustración que me causa. Es que yo creo que hoy en día la hiperproductividad de la persona está marcada mucho por lo que te digo, o sea, lo que se espera de la persona, o sea, por ejemplo, de lo que produce, o sea, si con tu tiempo estás produciendo dinero, por ejemplo, si yo te pregunto, Moni, ¿a qué te dedicas? Soy escritora. Bueno, ok, pero ¿estás produciendo dinero? Porque si no estás produciendo dinero, entonces no sos exitosa. Y sí, yo creo que hablando de eso, hay un autor que últimamente se puso re de moda, que se llama Bui-Chang Han. Soy la peor en pronunciar, pero bueno, este autor me parece impresionante porque analiza justo este fenómeno
Y este fenómeno, o sea, lo analiza desde una sociedad que está cansada, o sea, es como que una sociedad que está cansada, pero no me refiero a un cansancio físico como lo era antes trabajar en una mina, por ejemplo, sino es un cansancio que lo llama que es una violencia neuronal sistémica. ¿Qué es eso? ¡Wow! Que parece como muy complicado, pero a la vez como que te da muchas luces porque es que tú mismo te estás violentando a tu mente de una manera continuada con un exceso de frases positivas que nos llevan al agotamiento. Es decir, por ejemplo, esta típica frase que a mí me causa mucho ruido es como, si tú quieres, lo puedes hacer. Entonces, es decir, que tú tienes el poder de todo lo que está en tu mente, lo vas a poder hacer. Y claro, es decir, somos individuos que tenemos una capacidad inmensa, pero también vivimos en una sociedad donde nos afectan un montón de factores que no solo somos nosotros mismos, sino que ya hay una serie de personas que están infiltradas en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema de lo positivo frente a lo negativo, él retoma esta idea de que lo negativo antes era como este control, esta imposición, que era como cuando trabajábamos en fábricas o cuando trabajaban nuestros ancestros en fábricas, en todas las empresas y todo eso, había un control y una imposición de lo que se debía seguir, ¿no? Y esta negatividad pues creaba gente, él lo dice en un extremo que es como criminal. Y todos en algún punto somos criminales porque rompemos una que otra regla. Pero ahora lo que está sucediendo con ese fenómeno es el fenómeno contrario, que es como el fenómeno de que todo es positivo, ¿no? Que todo te tienes como que rendir demasiado y lo que provoca es gente que se deprime muchísimo y que también está como muy, muy sensible al fracaso, porque claro, te dicen que no y entonces tu rendimiento baja y eso está mal visto por la sociedad y por todos. Es que estamos hoy, Moni, viviendo en un mundo en que, como dice Burchulhan, está plagado de mensajes hiperpositivistas e irreales, como este libro de la ley de la atracción, ¿no? De que lo deseas, lo atraes y lo consigues. Y la vida no es así, la vida exige esfuerzo, la vida no es una píldora mágica. Y este exceso de positividad obviamente trae mucha frustración, porque todo el tiempo te están diciendo, ¿cómo que no sos feliz? ¿Cómo que no te estás divirtiendo? Y está mal visto, por ejemplo, tener un sentimiento de ansiedad o tener un sentimiento triste, porque eso afecta tu productividad como persona, no estás siendo feliz, no estás siendo exitoso. O sea, todo eso te hace ser un ser que no está integrado de alguna manera en el sistema. Claro, son como que mensajes como que todo el tiempo te están diciendo que seas feliz. Y eso al final, mentalmente a mí me parece súper peligroso porque te agota, o sea, al final acabas cansadísimo. Y te quiero preguntar algo. Burchulhan hablaba sobre algo de la sociedad de rendimiento, ¿no? Decía algo sobre eso, sobre una sociedad de rendimiento. Sí, justo es lo que te comentaba, como que ya somos, como él dice, ¿no? Sujetos emprendedores de sí mismos, es decir, toda esa exigencia que antes nos lo daba un ser externo, ahora nosotros somos ese, como lo decía Hegel, ¿no? El amo y el esclavo, y ahora somos nosotros mismos el amo, pero también nosotros mismos somos esclavos de nosotros mismos, como con todas estas exigencias de las frases de incluso la frase de zona de confort, a mí como que me causa mucha angustia, porque digo, bueno, no es que yo esté en mi zona de confort, sino como que siempre la sociedad te está exigiendo más y más. Por ejemplo, hace una semana estaba platicando con un amigo, pues yo veo en sus publicaciones que el tipo tiene su trabajo, tiene su pareja y además ahora tiene su emprendimiento de artes marciales. Y este chico me contaba que en realidad, o sea, él se sentía frustrado y fracasado porque no estaba obteniendo todos los resultados que él quería. Y yo como que, o sea, me quedé pensando en mí misma, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, yo me siento que no estoy alcanzando todos los resultados que quiero cuando puedo tener una vida como, o al menos una mente más estable y que no esté como que de arriba a abajo pensando en el estrés de que tengo que cumplir algo?
Es que todo el tiempo nos están exigiendo que seamos productivos y en esa exigencia nos genera una súper frustración como individuos, porque además vemos que las otras personas como que hacen mil cosas durante todo el día y eso trae mucho agotamiento físico, mucho agotamiento mental, tiene muchas repercusiones sobre las personas. Y lo que contabas vos de que tu amigo que no se siente realizado y tiene todas estas variables, yo creo que nos pasa a todos. Uh-huh. O sea que todos tenemos esa sensación de que no somos exitosos porque la vara del éxito, entre comillas, está muy alta siempre, o sea, es elevadísima y es inalcanzable. Entonces eso nos hace sentir todo el tiempo que estamos fracasando y que no estamos, que somos unos fracasados y que no conseguimos el éxito y que los demás sí. Y eso como que, bueno, lo que yo siento es como que estás como tan agotado que ya sucede el fenómeno que le llaman burnout, que en inglés me encanta cómo suena porque es como que te quema el cerebro. Entonces, o sea, como que le pones tanta información y tanto estímulo a tu cerebro que acaba quemadísimo. Es que tiene muchas consecuencias en lo que es la creatividad, ¿no? Yo creo este mundo de la hiperproductividad, porque como tenés que producir mucho en muy poco tiempo, de hecho los trabajos hasta te piden como dame en un día un trabajo súper creativo y ahí se cuarta mucho como este tren de pensamiento que tenemos la gente creativa, se nos cuarta mucho por este sistema hipercapitalista en el que vivimos. Y ahora que lo dices de esta creatividad, yo creo que tiene que ver con los estímulos que tenemos en la vida, ¿no? Yo he leído el libro del artista, lo seguí los ejercicios y todo lo demás, y la verdad me parece un libro maravilloso por muchas cosas, pero una de las cosas que te quiero comentar es que ahí ella menciona que es bueno escribir 3 páginas al día, pero lo que dice es como que escribas 3 páginas en la mañana, que es cuando tu mente está completamente vacía de información. Y ahí es a lo que voy, o sea, como que nosotros tenemos tantos estímulos que de pronto como que nos llenamos de información, tanta información, que llegamos a quemarnos. Y a quemarnos también me refiero a quemarnos la energía vital del cuerpo, porque bueno, al final somos seres humanos y no sé tú cómo lo veas, pero por ejemplo hay psicólogos que te dicen, hay un psicólogo que escuché en un podcast que se llama Guillermo Vega, que entonces él explicaba un poco cómo funcionamos, ¿no? Y entonces él ponía el ejemplo de si utilizas un carro y le pones gasolina, ¿qué pasa si dejas que se te acabe la gasolina y no repones el tanque? ¿Qué pasa? Pues obviamente el carro se te va a quedar parado porque ya no tiene gasolina. Claro, no, sí, tal cual. Sí, y entonces lo que sucede con nosotros es que nuestra energía tampoco es ilimitada. Claro, o sea, no. Como que a veces también nos sentimos como dioses o yo qué sé, y sentimos que nuestra energía nos va a durar forever, o sea, por toda la vida. Sí, es que por eso estamos en este mundo en que se nos exige que estemos activos las 24/7, más ahora con las redes sociales también como que tenemos esa doble entidad o ese doble mundo donde tenemos que estar presentes. Y también, Moni, yo creo que este fenómeno del que estamos hablando afecta mucho al trabajo, ¿no? En términos del trabajo, ¿cómo afecta y en los diferentes países? ¿Vos cómo lo ves acá en México? No, acá en México es lo peor. Yo conocí a un uruguayo que se llama Sebastián y Seba me decía que no ha visto un país más enfermo de trabajo que México, ¿no? Y el tipo es un viajero que ha viajado por muchas partes del mundo, por varios países de Sudamérica, y él me decía, no hay país más violento en cuestiones laborales que México. O sea, yo creo que hay hasta incluso como que él me decía que es como una adicción al trabajo, o sea, ya no solamente por la necesidad económica, sino como que hay una adicción al trabajo. Incluso me han contado personas que los castigos que les ponen en las empresas cuando ya son altos directivos, en lugar de decirles trabaja más, les dan un día de vacaciones, por ejemplo, un día, y eso es un castigo para ellos, ¿no? Porque no están trabajando y no están produciendo, ¿no? Entonces ellos se sienten que no están haciendo algo en la vida. Es que hay que decirlo, México es un país súper trabajador
pero la verdad que el sistema laboral está muy poco reglamentado en lo que es el hecho. O sea, la gente no trabaja 8 horas, trabaja 14, 16. O sea, no hay un límite de horario y justamente hay una sobreexplotación terrible y también, o sea, no es normal en México tener 2 días libres. Porque la mayoría de las personas tienen un solo día libre porque trabajan en ventas. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en ventas, solo tenía un día libre a la semana y no era el fin de semana, porque el fin de semana era cuando más se vendía. Y me acuerdo que sí trabajaba un montón de horas. Y también yo creo que esto es un fenómeno de México y puntualmente de México, porque en Argentina no es tan así porque está mucho más reglamentado. Y nosotros lo vemos normal, o sea, aunque está en el reglamento que trabajes 8 horas, no es normal que trabajes 8 horas, lo normal es que te quedes mucho más. Y tengo aquí varios casos que contarte, o sea, uno de los más graves que recuerdo ahora fue en una empresa inmobiliaria donde un chico le dijo a su jefe como, oye, es que ya no puedo, ¿no? Me duele la cabeza, como que ya no puedo, era las 8 de la noche y era día de corte de oficina, y le dijo, oye, ya no puedo. A las 10 de la noche le dijo, oye, ¿me dejas salir? Y entonces el jefe le dijo, no, o sea, no te puedo dejar salir, si te sales es tu problema. Y ese subtexto obviamente es, si te sales, puedo despedirte. Entonces el chico se quedó horas y horas trabajando, tratando de sacar el trabajo de último día. Y al final, en la mañana, los compañeros lo encontraron muerto en su escritorio. Sí, es que a esto llegan los excesos de hiperproductividad que se nos imponen. Es como cuando te preguntan cuánta tolerancia al estrés tenés, ¿no? Es como que te pregunten, ¿querés dar vueltas en una rueda como un hámster? ¿Qué vas a responder? Y lo peor es que lo tenemos bien normalizado, o sea, como que creemos que lo normal y lo bueno es tener tolerancia al estrés y en realidad no. Y por ejemplo, a mí me impacta mucho en este sentido de laboral, a mí me impacta mucho que antes en Japón decíamos, uy, ¿cuántos suicidios hay? Que incluso tienen una palabra para decir muerte por exceso de trabajo, que es la palabra karoshi. ¡Wow! Y sí, en realidad cada día en Japón se suicidan 55 personas. ¿Qué? Es un montón. Pero ahora lo que más me preocupa no es Japón, porque bueno, obviamente me preocupa porque somos habitantes del mundo, pero lo que más me preocupa es que Japón ya está en el 6º lugar de los empleados que más trabajan en el mundo. Contame quién está primero. Primero está Turquía con el 33%, pero México no lo vas a creer. A ver, ¿en qué punto está? Está en el 2º lugar con 29%. No te lo puedo creer. O sea, México está en el 2º lugar de la lista mundial de más trabajo. Sí, con empleados que más trabajan, y eso me parece bastante preocupante porque en realidad la calidad de vida tiene que ver mucho con cuántas horas trabajes y cuántas horas tengas de descanso. Pero, por ejemplo, hay otros países como los de Bolivia. ¿Te conté cómo era en Bolivia la competencia laboral? No, a ver, contame. Bueno, en Bolivia lo que sucede es que supuestamente por ley tienen 30 días de vacaciones, pero si tú te vas 2 días de vacaciones como empleado, o sea, cualquier persona te puede quitar tu puesto. Cualquiera, y quedarse con tu sueldo o tu puesto, entonces es como, no te puedes ir de vacaciones nunca. Sí, es que hoy en día es muy normal como estas estructuras de trabajo de que te dicen que tenés 2 semanas de vacaciones, pero en realidad no la tenés, ¿no? Como que está todo muy poco reglamentado, y más ahora que cambió todo el paradigma y estamos trabajando en la virtualidad, tampoco está reglamentado eso, ¿no? Y hay empresas que te dicen algo así como vacaciones ilimitadas, y justo hay tanto miedo en la población que son los empleados que menos vacaciones toman cuando les dicen que tienen vacaciones ilimitadas. Es que es súper necesario, como esto que decís de la calidad de vida, es re interesante porque hoy en día vemos la calidad de vida como ganar dinero y en realidad no es así. O sea, la calidad de vida debería ser
como poder conectarse con uno mismo, poder tener tiempo para uno mismo, tener tiempo para leer, para escribir. ¿Vos qué soluciones ves a este estrés que nos produce, esta fatiga mental que nos genera esta sociedad de la hiperproductividad? Y es que justo, o sea, nosotros a veces pensamos que, bueno, voy a descansar y descansar es como sinónimo de dormir, pero en realidad, o sea, no solo del descanso se implica eso, sino también un desconectarnos de las cosas que hacemos. O sea, lo que yo decía, y es que yo estoy como demasiado con estas horas laborales porque creo que fue la etapa de mi vida donde yo me sentía mucho más atrapada y mucho más frustrada porque de pronto yo me tenía que ir, por ejemplo, o sea, yo no podía estar 8 horas frente a la computadora, entonces de pronto yo me iba al baño y entonces trataba como de hacer ciertos ejercicios, como que mi cuerpo me pedía moverme, ¿no? Y era súper frustrante tener que esconderme e ir al baño para yo tener que hacer como algún tipo de movimiento, ¿no? Y creo que la sociedad te lleva a eso. Entonces creo que no solo dormir es como, sino como tú dices, hacer ciertas actividades como leer. Y una de las actividades que a mí me ha resultado mucho más, muy relajante es la técnica donde yo doy clases que se llama danzoterapia. Contame, ¿qué es la danzoterapia, Moni? Bueno, es una técnica de baile en el cual tú liberas las emociones con la música. Entonces la música te va llevando a desbloquear emociones y pensamientos a través de ciertas sesiones musicales. Entonces es muy bueno y hay cierto tipo de terapias que te pueden desconectar del mundo como esta, ¿no? Y bueno, si quieren ahí les voy a dejar el contacto por si quieren informarse sobre los horarios, ahí nos pueden preguntar. Buenísimo. ¿Qué otra técnica encontramos, Moni? Bueno, otra técnica que puede ser bastante eficiente es como simplemente, como estamos tan llenos de estímulos, a lo mejor algo que nos funciona es simplemente cerrar los ojos durante 1 minuto. Ok, y eso significaría como que nos desconectamos un poco de esta realidad, ¿no? Claro, nos podemos desconectar como que del mundo y también como que buscar ciertos espacios de placer, ¿no? Hoy, por ejemplo, también en el libro del artista, que es bastante iluminador y esclarecedor para muchos aspectos de la vida, lo que dice es como que algo que tú puedes hacer es como buscarte un día de placer a la semana, no sé, por ejemplo, unas horas, ¿no? Y que salgas contigo mismo y entonces tú sales y te compras un helado o vas y lees un libro o haces la actividad que más te gusta. Y algo que decía Julia Cameron, que es la autora de El Camino del Artista, algo que a mí me pareció bastante asombroso, pero también me pareció como muy real, es que las personas hacen los ejercicios, los que son por obligación, pero los que son por placer, como ese de irte 1 hora al día a tomar un helado a la semana, eran los que menos hacían la tarea, digamos, las personas. Y creo que sí, ¿no? O sea, como que nos hemos privado mucho del placer. Sí, y también la hiperproductividad afecta mucho a lo que es el autoestima de las personas, porque todo el tiempo nos están haciendo sentir que no llegamos a ser productivos y que no llegamos al éxito. Por eso también tomarnos estos espacios nos ayudan justamente a relajarnos y que no lleguemos a extremos como el burnout o ataques de ansiedad o ataques de pánico. Sí, justo. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Déjennos un mensajito contándonos cómo sienten ustedes que les afecta la hiperproductividad hoy en día. Les mandamos un beso, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿cuáles son, Moni? Escribir.melibera, Cronopios en Acción y Majita.tv. ¡Chau, chau, chau, chau!